El millonario ve a su empleada enseñándole a su hija a cantar. Él no sabía quién era ella. Deja tu comentario de dónde nos estás viendo. Suscríbete, por favor. Gracias. El crepúsculo se deslizaba sobre la majestuosa mansión, tiñendo de ámbar las fachadas de mármol pulido y vitrales centelleantes. En medio del silencio casi absoluto, un murmullo sutil emergía de las profundidades del edificio, una melodía etérea, casi sobrenatural, que parecía flotar en el aire con una delicadeza imposible. Ese sonido, a la vez melancólico y enigmático, invadía cada rincón del vasto vestíbulo y provocaba un estremecimiento en el alma de quien lo escuchaba. La mansión, testigo de innumerables historias, resplandecía con una elegancia que contrastaba con la intimidad de sus secretos. Cada pared, cada tapiz, cada detalle estaba impregnado de una historia antigua, casi olvidada. El suelo de mármol frío reflejaba la luz difusa del sol poniente, y la brisa que se colaba por las ventanas entreabiertas llevaba consigo el aroma inconfundible de jazmín mezclado con un tenue olor a leña quemada, como si en algún rincón se hubiera avivado recientemente una hoguera ancestral. En medio de este ambiente cargado de misterio se encontraba el multimillonario, un hombre cuyos ojos grises y penetrantes parecían haber visto demasiado. Vestido impecablemente con un traje de corte clásico, se desplazaba con paso medido por los pasillos, casi sin perturbar la quietud del lugar. Su rostro, marcado por años de soledad y ambición, reflejaba una curiosidad inusual al captar el eco de aquella melodía. La intensidad del sonido despertó en él una mezcla de intriga y nostalgia. Era como si, de repente, el pasado y el presente se fundieran en un instante suspendido en el tiempo. Mientras caminaba hacia el origen del sonido, el hombre se detuvo en seco ante un detalle inesperado. La puerta entreabierta de un cuarto pequeño, situado en una de las salas menos transitadas de la mansión. Desde allí, la melodía emergía con una fuerza y delicadeza que contrastaban con el rigor y la sobriedad del entorno. Al acercarse, pudo sentir el aire impregnado de un fresco aroma a lavanda y a tierra mojada, un contraste sorprendente con el olor inmaculado del mármol del vestíbulo. Con cada paso, las texturas del suelo bajo sus pies se volvían más palpables, revelando pequeñas imperfecciones y el desgaste natural del tiempo. El sonido se intensificaba. Se percibían matices de cuerdas y un susurro sutil de una voz que, aunque suave, estaba cargada de una emoción latente. Aquella combinación de sonidos parecía contar una historia sin palabras, un relato oculto entre los intersticios de la rutina y el olvido. Al abrir lentamente la puerta, el multimillonario se encontró con una escena que lo dejó momentáneamente sin aliento. En una sala modesta, apartada de la opulencia de los salones principales, una empleada se encontraba sentada junto a una pequeña ventana. La luz dorada del ocaso la envolvía, resaltando la suavidad de su piel y el brillo melancólico de sus ojos. Frente a ella, una niña de cabellos oscuros y mirada intensa imitaba gestos de una técnica casi instintiva, dejando escapar una melodía que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. La empleada, con una voz serena y llena de matices, guiaba a la niña en cada nota, en cada pausa, como si de un secreto ancestral se tratase. La interacción entre ambas era casi mística. La maestra y su aprendiz se comunicaban sin necesidad de palabras, transmitiéndose emociones a través de la música. El suave roce de sus manos, al ajustar la postura o al marcar el ritmo, creaba una conexión tangible que se percibía en el aire, como un lazo invisible que unía dos almas destinadas a encontrarse. El hombre, oculto en la penumbra de la puerta, se dejó envolver por la atmósfera del momento. Cada detalle se grababa en su mente. El sutil tintinear de una campanilla al colgar un cuadro antiguo,
el crujido leve de la madera bajo el paso de la empleada, el palpitar acelerado de su propio corazón al percibir aquella revelación inesperada. La textura de la alfombra, gastada por el uso cotidiano, invitaba a recordar tiempos pasados, cuando la vida parecía menos calculada y más llena de pasiones desbordadas. Sin embargo, lo que más llamó la atención del multimillonario fue la contradicción que emanaba de la escena. En un entorno donde todo parecía medido y perfectamente organizado, aquella imagen de la empleada y su hija destilaba una autenticidad desarmante. El brillo de la inocencia en los ojos de la niña se mezclaba con la determinación silenciosa de su madre, y en ese instante el hombre comprendió que había algo mucho más profundo y complejo en juego. No era solo una lección de canto, era una revelación de talentos ocultos, de sueños largamente postergados y de una vida que, a pesar de las apariencias, latía con una fuerza indómita. El murmullo de la melodía, que al principio parecía un eco distante, se transformó en una declaración de intenciones. La armonía se fundía con el susurro del viento y el murmullo lejano de la ciudad, creando una sinfonía que desafiaba la lógica del orden impuesto en la mansión. La luz del ocaso acariciaba la escena con pinceladas doradas, resaltando cada sombra y cada destello de emoción en los rostros de las dos mujeres. El ambiente se impregnaba de una sensación de inminente cambio, como si aquel pequeño rincón del mundo estuviera a punto de revelar secretos largamente guardados. El multimillonario, movido por una mezcla de intriga y una inexplicable sensación de déjà vu, sintió que esa escena le hablaba directamente. Sus pensamientos se deslizaron hacia recuerdos lejanos, de tiempos en los que la música era más que un mero entretenimiento, era una expresión del alma, un grito silencioso de libertad. ¿Podría ser que en esa simple lección de canto se escondiera una historia de pasión, pérdida y redención? El eco de la melodía parecía responder a esa pregunta con una promesa sutil. Lo que estaba por descubrir era mucho más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Cada segundo en esa sala se extendía, como si el tiempo se hubiera detenido, para permitir que cada detalle se grabara de forma indeleble en la memoria del hombre. La tensión era palpable, y el contraste entre la opulencia externa de la mansión y la intimidad cruda de ese pequeño espacio creaba una dualidad fascinante. La sensación táctil de la brisa que se filtraba por la ventana, acariciando suavemente la piel, intensificaba la experiencia, haciendo que cada partícula de aire pareciera cargada de una energía ancestral. Mientras la niña continuaba su interpretación, sus ojos destilaban una mezcla de timidez y determinación. Se notaba que, a pesar de su corta edad, había vivido momentos de gran intensidad emocional. Esa mirada, fija en un punto indefinido, sugería que cada nota que emitía llevaba consigo el peso de un sueño largamente acariciado. La empleada, consciente de la fragilidad y la fortaleza que coexistían en su pupila, la guiaba con una paciencia que parecía haber sido forjada en el fuego de la experiencia. El sonido se transformaba en un puente entre dos mundos, el del pasado, olvidado, y el del presente agitado por secretos. La sala, a pesar de su aparente sencillez, se convertía en un escenario sagrado donde cada susurro, cada vibración, era una invitación a descubrir una historia oculta entre las sombras. La música, en ese instante, no era simplemente un artefacto sonoro. Era un lenguaje propio, una narrativa sin palabras que hablaba de aspiraciones, de heridas no cicatrizadas y de un anhelo inextinguible por la libertad. El multimillonario se quedó paralizado, absorto por la intensidad de aquel instante. La revelación que le ofrecía la escena era tan súbita como perturbadora.
y al mismo tiempo despertaba en él una necesidad irracional de comprender y proteger aquello que, hasta ese momento, había permanecido en las sombras. Cada detalle, el sutil roce de las manos, el brillo melancólico de los ojos, el eco persistente de la melodía, se amalgamaba en una imagen indeleble que se negaba a desvanecerse con la luz menguante. En ese preciso momento, mientras la última nota de la melodía se desvanecía lentamente en el aire, el ambiente se impregnó de un silencio expectante. El tiempo parecía haberse detenido y el mundo exterior se desvanecía, dejando solo la esencia pura de la emoción y el misterio. La mansión, con sus muros repletos de historias olvidadas, se convertía en el custodio de un secreto que apenas comenzaba a revelarse. Y el multimillonario, sin saberlo, se hallaba en el umbral de un descubrimiento que desafiaría todas sus convicciones. Apenas podía contener la urgencia de descubrir el significado profundo de aquello que había presenciado. En su mente resonaban preguntas sin respuesta. ¿Qué historia escondía aquella melodía? ¿Qué sueños y desvelos se ocultaban tras la mirada intensa de aquella niña? ¿Y qué implicaciones tendría el conocimiento de un talento tan inusitado para la estructura aparentemente perfecta de su mundo? La sensación era abrumadora, como si cada fibra de su ser clamara por desvelar la verdad oculta en los intersticios de la existencia. Con el corazón latiendo con fuerza, el multimillonario se dio cuenta de que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido, un universo paralelo donde la opulencia se entrelazaba con la vulnerabilidad, y donde cada nota musical podía ser el preludio de una historia que cambiaría su vida para siempre. El eco de aquella melodía, impregnado de secretos y de promesas de redención, se grababa en su mente, abriendo la puerta a una aventura emocional que apenas comenzaba. En ese instante, mientras la luz final del crepúsculo se desvanecía dejando paso a la penumbra de la noche, el ambiente se cargó de una energía misteriosa, casi palpable. La mansión, en toda su magnificencia, parecía susurrar que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que desvelaría los recovecos más profundos de la condición humana. Y en el corazón de ese secreto, la simple pero poderosa conexión entre una madre y su hija se erguía como el faro que guiaría a todos los que se atrevieran a mirar más allá de las apariencias. Con una determinación nacida de la más pura intriga, el multimillonario dio un paso adelante, dispuesto a cruzar el umbral de lo conocido para adentrarse en un mundo de emociones y revelaciones inesperadas. En esa transición sutil entre la luz y la sombra, la melodía se convirtió en el preludio de una historia que, aunque repleta de misterios, prometía revelar verdades que cambiarían no solo su vida, sino también la de aquellos que se atrevieran a soñar. El silencio que reinaba en la mansión, cargado de susurros del pasado, fue abruptamente desgarrado por un sonido inesperado que alteró la quietud de la noche. La atmósfera, previamente teñida de melancolía y misterio, se transformó en un escenario de tensión palpable, cuando el multimillonario, aún marcado por la revelación de aquella melodía, sintió que algo se desmoronaba en la rutina inmutable de su existencia. Al atravesar el umbral del pasillo, sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Cada eco era un latido acelerado de un corazón que comenzaba a entender que aquello era solo el inicio de un torbellino de emociones y secretos largamente enterrados. La mansión, con su imponente fachada y su estructura milenaria, parecía cobrar vida propia en ese instante. Las sombras se alargaban y danzaban en las paredes, y un tenue murmullo se mezclaba con el crujido de la madera bajo los pies, creando una sinfonía inquietante que presagiaba la llegada de algo inusitado. Con cada paso, el hombre sentía como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible.
una corriente que lo empujaba hacia el epicentro de un conflicto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. La fuente del sonido se encontraba en una de las habitaciones olvidadas del ala este de la mansión, un espacio que, hasta ese momento, se había mantenido como un santuario silencioso y recóndito. Al llegar, la puerta entreabierta reveló una escena tan insólita como perturbadora. La empleada, siempre tan discreta y sumisa, estaba en medio de una lección de canto junto a la niña, cuya voz, a la vez dulce y potente, llenaba el ambiente con una energía casi tangible. El contraste entre la serenidad de la escena y la intensidad del momento era abrumador, y el multimillonario se quedó congelado en la entrada, incapaz de apartar la mirada de aquella imagen que desafiaba todas sus expectativas. La empleada, convirtiéndose en una postura que denotaba concentración y determinación, parecía transformada en ese instante en algo más que la simple figura de una sirviente. En sus ojos se vislumbraba la chispa de un pasado vibrante y lleno de vida. La niña, por su parte, estaba absorta en la melodía. Sus pequeños dedos se movían casi sin querer, como si estuvieran marcando el compás de un destino inevitable. La luz de la luna se colaba por la ventana, acariciando sus rostros y haciendo brillar los matices ocultos en cada expresión, mientras un leve aroma a incienso y a libros antiguos impregnaba el aire, añadiendo una dimensión casi mística a la escena. El silencio se rompió de nuevo cuando el multimillonario, incapaz de contener la urgencia que le invadía, dio un paso adelante y la confrontó con una voz que oscilaba entre la sorpresa y la determinación. ¿Cómo es posible que nunca haya sabido de este talento? ¿Qué es lo que realmente ocurre aquí? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras la empleada se quedaba inmóvil, sus manos temblorosas, denotando un miedo profundo y una vulnerabilidad que jamás había mostrado a nadie. Por un instante, la tensión era tan espesa que parecía casi tangible, envolviendo a los presentes en un velo de incertidumbre y expectación. La respuesta de la empleada fue un silencio cargado de emociones encontradas. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una mezcla de culpa, temor y sobre todo una desesperación contenida. La niña, que hasta ese momento había estado inmersa en su propia interpretación, se quedó enmudecida, como si la interrupción hubiera robado su aliento. El ambiente se volvió denso y cada segundo que pasaba incrementaba la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder. La tensión se palpaba en el aire, en la manera en que el humo de una vela se elevaba perezosamente, en el leve temblor de las cortinas al compás de una brisa inverosímil. El multimillonario, en un intento por comprender lo que se desarrollaba ante sus ojos, dio un paso más hacia la empleada, sintiendo en sus entrañas la urgencia de desvelar el misterio que había permanecido oculto durante años. La habitación, con sus paredes adornadas de retratos antiguos y muebles de épocas pasadas, parecía haber sido testigo de innumerables secretos. Cada objeto, cada textura, desde el tacto frío del mármol hasta la suavidad desgastada de un sillón de terciopelo, contaba una historia de tiempos idos, y ahora, en ese preciso momento, todo parecía converger hacia una única verdad oculta. La empleada, con la voz entrecortada y los ojos inundados de lágrimas que amenazaban con desbordarse, comenzó a hablar en un susurro que parecía mezclar arrepentimiento y resignación. Yo solía cantar. En otro tiempo mi voz llenaba teatros y escenarios, y el mundo entero se detenía para escuchar. Cada palabra caía como una gota pesada, resonando en la sala y haciendo eco en el corazón del multimillonario. La revelación era tan inesperada como poderosa,
y la atmósfera se impregnó de una sensación de inminente cambio, como si el pasado quisiera retomar su lugar en el presente. La niña, que había recuperado la compostura y miraba a su madre con una mezcla de asombro y comprensión, intervino con una inocencia que desarmaba cualquier intento de mantener el secreto. «Mamá, siempre me has dicho que la música es la llave que abre puertas a mundos que ni siquiera podemos imaginar». Su voz, aún tierna, se entrelazaba con la melodía que se había detenido momentáneamente, creando un puente entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. El ambiente se volvió casi sobrenatural, donde cada nota y cada palabra parecían conspirar para revelar una historia de amor, pérdida y redención. El multimillonario sintió que algo en su interior se quebraba al escuchar aquellas confesiones. La revelación de la vida secreta de la empleada le abría las puertas a recuerdos que creía haber olvidado, a un pasado lleno de promesas rotas y sueños desvanecidos. A la vez, el dolor de ver a una persona tan talentosa atrapada en un destino impuesto lo llenaba de una ira silenciosa, una furia contenida contra el mundo que permitía que los verdaderos talentos se ocultaran tras máscaras de sumisión. Cada palabra pronunciada, cada lágrima contenida, resonaba en él como un eco de una verdad largamente ignorada. La tensión en la habitación alcanzaba su punto álgido cuando un leve golpe en la puerta interrumpió el torrente de emociones. Un destello de incertidumbre cruzó la mirada del multimillonario mientras se dirigía hacia la entrada, sintiendo que la intriga se había transformado en una amenaza inminente. Al abrir la puerta, encontró a uno de sus asistentes, cuyos ojos delataban la misma mezcla de confusión y urgencia. «Señor, hemos recibido una llamada de emergencia en el ala oeste. Hay algo que podría estar relacionado con lo que acaba de suceder aquí». La voz del asistente, baja y cargada de significado, parecía confirmar los temores que se gestaban en la mente del multimillonario. Podría ser que el pasado, tan cuidadosamente escondido, estuviera a punto de resurgir con una fuerza devastadora. La escena en la sala, sin embargo, se mantuvo en un estado de suspensión. La empleada, con la mirada perdida en un abismo de recuerdos, se aferraba a la voz de su hija como a un salvavidas, mientras el multimillonario, con el rostro marcado por una mezcla de determinación y confusión, luchaba por comprender la magnitud de lo que se había revelado. El ambiente estaba cargado de una electricidad invisible, donde cada respiración parecía resonar con el peso de un destino ineludible. La brisa que se colaba por las ventanas dejaba escapar el aroma penetrante de la noche, mezclado con el dulzor sutil de las flores que adornaban el jardín olvidado de la mansión. Ese olor, que a simple vista era inofensivo, en ese momento se transformó en un presagio de lo que estaba por venir. El murmullo de la conversación se volvió un susurro que impregnaba cada rincón de la habitación, y el sonido de la respiración se mezclaba con el eco de una promesa rota. El multimillonario, incapaz de apartar la mirada, se sintió invadido por una oleada de emociones contrapuestas. Por un lado, la ira contenida por la negligencia de haber ignorado durante tanto tiempo el talento y la historia de la empleada. Por otro, una compasión inesperada que brotaba al ver la vulnerabilidad de la mujer y la inocencia de la niña. Cada paso que daba hacia el centro de aquella escena parecía acercarlo a una verdad que había estado oculta tras capas de silencios y secretos. La tensión era casi insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que cada segundo se convirtiera en un suspiro eterno. En un instante que pareció prolongarse en la eternidad, la empleada levantó la mirada y con voz temblorosa dijo: «Señor, yo
Yo temo que este sea solo el comienzo. Hay más en mi historia, secretos que jamás imaginó que saldrían a la luz. Sus palabras, llenas de un presagio inquietante, resonaron en la sala con la fuerza de una declaración irrevocable. El multimillonario, ahora consciente de que había cruzado un umbral del que no había retorno, sintió que la dualidad de sus emociones lo arrastraba hacia una espiral de descubrimientos que amenazaban con cambiar su mundo de manera irreversible. La presencia del asistente en la puerta, la llamada urgente y la revelación de una verdad largamente oculta se amalgamaban en una sinfonía de tensión que mantenía a todos al borde del abismo. La mansión, en su grandiosidad, se transformaba en un escenario donde la vida y el destino se encontraban en un constante juego de sombras y luces. La combinación de aromas, sonidos y texturas creaba una atmósfera casi irreal, donde la realidad se desdibujaba en un torbellino de emociones y secretos revelados poco a poco. El multimillonario, con la mirada fija en la empleada y su hija, sintió que cada fibra de su ser clamaba por una verdad que se resistía a ser completamente descubierta. El incidente había roto la normalidad, abriendo una grieta en la fachada de una existencia cuidadosamente ordenada. Mientras el asistente esperaba una respuesta a la llamada que perturbaba la calma momentánea, el hombre comprendió que aquella noche marcaría el inicio de un viaje emocional y peligroso, uno en el que cada secreto revelado solo sería la puerta a nuevas incógnitas y a un futuro lleno de incertidumbre y redención. Con el corazón encendido por la intriga y el miedo a partes iguales, el multimillonario tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Se adentraría aún más en los oscuros recovecos de la mansión, en la búsqueda de respuestas que parecían fluctuar entre la realidad y el sueño. La tensión en el aire se volvía casi tangible y la sinfonía de sonidos, aromas y texturas envolvía la escena con una fuerza arrolladora que prometía mantener a quien la presenciara en un estado de alerta perpetua. La noche, que hasta ese momento había sido un manto sereno sobre la mansión, ahora se presentaba cargada de interrogantes y presagios. Con cada palabra susurrada y cada mirada intercambiada, el misterio se profundizaba, dejando en el aire la ineludible pregunta: ¿qué precio tendría desvelar la verdad oculta tras la aparente normalidad de una vida cuidadosamente disimulada? La respuesta, aunque aún distante, se dibujaba en el horizonte de la mente del multimillonario, marcando el inicio de un viaje del que nadie podría escapar sin haber enfrentado sus propios demonios y anhelos reprimidos. El ambiente en la mansión se había transformado en un torbellino de emociones y secretos que amenazaban con derrumbar las barreras del silencio impuesto durante tantos años. Tras el descubrimiento de la verdad oculta en aquella habitación olvidada, el multimillonario se sumergió en una investigación interna que lo arrastraría hacia un abismo de revelaciones inesperadas. Con la mente repleta de preguntas y el corazón latiendo desbocado, comenzó a recorrer los pasillos de la mansión en busca de pistas que desvelaran la historia que la empleada había mantenido oculta por tanto tiempo. Cada paso que daba resonaba en la inmensidad de los corredores, donde el eco se mezclaba con el crujir de los suelos antiguos y el murmullo constante de secretos reprimidos. La luz tenue de las lámparas de araña proyectaba sombras danzantes sobre los retratos de antepasados, cuyos ojos parecían seguirlo con una mezcla de juicio y compasión. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y en cada esquina la sensación de estar a punto de desvelar un misterio olvidado se hacía más intensa. El olor a cera de vela y a madera envejecida se entrelazaba en el aire, creando una atmósfera densa que parecía querer confabular con el destino mismo de la casa. Mientras avanzaba, el multimillonario rememoraba fragmentos de conversaciones
y momentos pasados que, hasta entonces, se habían disipado en la rutina diaria. Sin embargo, ahora cada detalle adquiría un nuevo significado. Recordaba vagamente haber escuchado susurros en los pasillos, murmullos que al principio consideró simples fantasías de una mente agobiada por el poder y la soledad. Pero aquella escena en la que la empleada y su hija compartían una conexión casi mística a través de la música, había destapado en él emociones largamente enterradas. Sentía que la mansión guardaba más secretos de los que jamás hubiera imaginado y que, en algún lugar de esos recovecos, se escondía la clave para entender la tragedia y la redención de la mujer, que había sido mucho más que una simple empleada. Con cada puerta que abría, el misterio se expandía. En un salón de reuniones olvidado, descubrió una serie de fotografías en blanco y negro que mostraban a una mujer de mirada intensa y voz vibrante en escenarios de renombre. El papel crujiente, al tacto y la tinta desvaída revelaban un pasado glorioso, pero también una caída abrupta y dolorosa. La imagen era un recordatorio silencioso de una vida que había brillado intensamente y luego se había apagado, como una estrella fugaz que, tras su esplendor, se disolvía en la vastedad del olvido. El dolor y la determinación se mezclaban en sus pupilas, y en ese instante el multimillonario sintió una punzada de culpa por haber ignorado las señales que habían pasado inadvertidas durante tanto tiempo. La búsqueda de respuestas lo llevó a indagar en los recovecos de la biblioteca privada de la mansión, un santuario de conocimiento en el que cada libro parecía contener un fragmento de la historia familiar y quizás la verdad oculta de la empleada. Entre estanterías polvorientas y volúmenes encuadernados en cuero, encontró diarios antiguos y recortes de periódicos que hablaban de escándalos, de traiciones en el mundo del espectáculo y de amores prohibidos. El olor a papel envejecido y a tinta fresca lo envolvía en una especie de nostalgia casi palpable, transportándolo a épocas en las que la vida se escribía en susurros y confidencias. Cada línea le revelaba que la caída de la ex cantante había sido más compleja de lo que aparentaba y que detrás de su retiro forzado se escondían secretos que amenazaban con resquebrajar la imagen de un pasado glorioso. A medida que el multimillonario profundizaba en los documentos, las palabras parecían cobrar vida propia. Las frases escritas con manos temblorosas revelaban una narrativa de lucha interna, de una mujer atrapada entre el brillo del éxito y la sombra de las traiciones. Se le antojaba escuchar, en medio del silencio abrumador de la biblioteca, el eco de aplausos que en algún momento habían llenado teatros y auditorios, y de risas que ahora se transformaban en lamentos. El ambiente estaba impregnado de un dolor sordo, una melancolía que trascendía el tiempo y que parecía suplicar por ser recordada. La textura de las páginas, áspera y desgastada, era un testimonio mudo de los años de soledad y sacrificio que habían marcado la vida de aquella mujer. En un rincón apartado, bajo la tenue luz de una lámpara de mesa, encontró una carta sin remitente. Las palabras escritas a mano estaban llenas de pasión y desesperación, y en ellas se describía la dualidad de una existencia dividida entre la fama y la humillación. Cada palabra estaba impregnada de una emoción tan intensa que parecía haber sido arrancada directamente del alma. La carta revelaba que, en algún momento, la excantante había tomado la decisión de retirarse no solo por presión externa, sino por un deseo profundo de proteger a quienes amaba de las crueles maquinaciones del mundo del espectáculo. Esa revelación encendió en el multimillonario una chispa de empatía y compasión que lo impulsó a cuestionar sus propias convicciones. Afuera, la mansión vibraba con el murmullo de la noche,
y la brisa fresca traía consigo el susurro de hojas secas que se movían al compás de un viento inquieto. El cielo, estrellado y vasto, parecía querer responder a las inquietudes que habían surgido en el interior. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando sombras alargadas que jugaban en las paredes y acentuaban el dramatismo de cada rincón. Cada detalle sensorial se amalgamaba en una experiencia casi mística. El crujido del suelo de madera, el aroma penetrante del incienso que aún persistía en el ambiente, y el sutil murmullo de una música lejana que, como un eco del pasado, insinuaba la existencia de historias no contadas. Mientras se perdía en el laberinto de recuerdos y documentos, el multimillonario no podía evitar sentir una creciente inquietud. La imagen de la empleada y su hija, tan cargada de esperanza y dolor, se entrelazaba con cada palabra que leía, intensificando un conflicto interno que lo desgarraba por dentro. Sabía que el descubrimiento de ese talento oculto, de esa pasión reprimida, implicaba mucho más que la simple revelación de un secreto familiar. Era la prueba de que, en medio de la opulencia y la aparente perfección, se escondían vidas, llenas de contradicciones y sufrimientos, de sueños truncados y de deseos inalcanzables. La mente del multimillonario, siempre calculadora y fría, comenzó a experimentar una transformación inesperada. Lo que al principio fue un mero interés por desentrañar el pasado, se convirtió en una obsesión por comprender la magnitud del conflicto que se desarrollaba ante sus ojos. Cada nueva pista, cada documento polvoriento, reforzaba la idea de que la historia de la excantante estaba inextricablemente ligada a un entramado de traiciones, ambiciones y amores prohibidos. Esa compleja red de emociones y secretos lo arrastraba a un abismo en el que la línea entre el deber y la compasión se volvía difusa. En medio de ese torbellino, la tensión interna del multimillonario crecía hasta el punto de resultar casi insoportable. La frialdad con la que había administrado su imperio se veía amenazada por la intensidad de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Su corazón, hasta entonces endurecido por los años y el poder, latía con fuerza ante la inminente posibilidad de redención y justicia. Y mientras el reloj marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que parecía burlarse de su impotencia, se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. En un recodo del gran pasillo se encontró de improviso con la empleada. Ella, que había intentado refugiarse en la penumbra tras la revelación inicial, se mostraba ahora como una figura atormentada, con los ojos inyectados en lágrimas y la voz quebrada por el peso de los años. El encuentro fue tan silencioso como devastador. En la mirada de ambos se reflejaban la convergencia de vidas marcadas por el dolor y el anhelo de ser comprendidos. La tensión entre ellos no se medía solo en palabras, sino en la carga emocional de cada gesto, en la desesperación contenida de una mujer que había soportado demasiado. El silencio fue roto por un sonido distante, casi imperceptible, que parecía provenir del corazón mismo de la mansión. Un leve golpe, seguido de un murmullo ininteligible, anunció la presencia de alguien más, alguien que observaba desde las sombras. Esa presencia invisible se transformó en un recordatorio inquietante de que el conflicto que se desataba en aquel instante no era un asunto privado, sino un espectro que se extendía a lo largo de toda la casa. La incertidumbre se apoderó del ambiente y cada respiración se volvió un acto de valentía en medio de la tormenta emocional. La empleada, con la voz temblorosa, confesó entre sollozos que aquella vida oculta había sido el resultado de decisiones forzadas, de amores que se habían perdido en el laberinto del destino y de un sacrificio que había marcado su alma.
Cada palabra era un grito silente de redención, un intento desesperado por liberar la verdad y, a la vez, preservar la inocencia de la niña que, sin saberlo, había heredado tanto dolor como esperanza. El multimillonario, impactado por la crudeza de la confesión, sintió que su propia existencia, tan meticulosamente construida, se desmoronaba ante la magnitud de la historia que se desplegaba enfrente de él. La atmósfera se volvió casi irrespirable, como si el aire estuviera cargado de un magnetismo oscuro que obligaba a cada ser a enfrentar sus propios demonios. Los pasillos de la mansión, testigos mudos de innumerables tragedias y glorias, se transformaban en corredores del destino, donde cada paso conducía a un abismo de revelaciones. El choque entre la vida opulenta y la existencia oculta se hacía más evidente con cada minuto que transcurría, y la tensión se manifestaba en gestos sutiles, en la mirada vacilante de un cuadro, en el murmullo del viento que se colaba por las rendijas, en la sombra fugaz que parecía deslizarse por detrás de una cortina. El conflicto, que había comenzado como una mera curiosidad, se había convertido en una lucha interna por la justicia y la verdad. El multimillonario, ahora inmerso en un laberinto emocional, comprendía que debía tomar decisiones difíciles, decisiones que cambiarían su destino y el de aquellos que, inadvertidamente, habían confiado en el silencio de la mansión. La revelación del pasado, tan explosiva y dolorosa, era una amenaza latente que ponía en juego no solo el prestigio de su imperio, sino la posibilidad de redimir a quienes habían sido olvidados por el tiempo. Mientras la noche avanzaba, la mansión se convirtió en un escenario vibrante de emociones encontradas, en el que cada suspiro y cada lágrima contaban una historia de lucha, de sacrificio y de amor prohibido. La intensidad de la situación obligaba a cada persona a confrontar la dualidad de la existencia, la aparente calma de la opulencia frente a la tempestad de los secretos ocultos. Y en ese momento, el multimillonario se dio cuenta de que el camino hacia la verdad implicaría enfrentar no solo los misterios de la empleada, sino también los oscuros recovecos de su propia alma. El eco de las confesiones, el sonido incesante de pasos en pasillos solitarios y el murmullo del viento se fusionaron en una sinfonía de desesperación y esperanza, marcando el comienzo de una travesía que, aunque llena de incertidumbre, prometía la posibilidad de un renacer. La noche se impregnaba de una energía casi tangible, y cada instante transcurrido era una lucha entre el pasado y el futuro, entre el deber de recordar y el anhelo de olvidar. La mansión, testigo silente de tanto dolor y belleza, se abría ahora a una nueva era en la que la verdad, por más dolorosa que fuera, se convertiría en la única salvación. El conflicto se había profundizado más allá de lo imaginable, y cada rincón de la casa vibraba con la promesa de que nada volvería a ser igual. El multimillonario, con el corazón lleno de preguntas y la determinación de desentrañar el misterio, sabía que estaba en el umbral de un cambio irreversible. La fragilidad de la existencia se mostraba en cada detalle, en el temblor de las manos de la empleada, en el silencio expectante de la niña, en la luz tenue que se derramaba sobre los viejos pasillos. Todo conspiraba para revelar una verdad largamente oculta, y en ese instante el conflicto se volvía el motor que impulsaría la historia hacia un destino incierto. El sonido de una campana lejana, imponente y melancólico, anunció la medianoche, mientras la mansión se sumía en una quietud que era a la vez inquietante y esperanzadora. Cada latido del reloj parecía marcar el inicio de un nuevo capítulo en una narrativa que se reescribía con cada susurro del pasado. La lucha interna del multimillonario se intensificaba,
y en su mirada se reflejaba la resolución de no permitir que la verdad cayera en el olvido, aun cuando ello significara enfrentarse a las sombras más oscuras de su propio ser. Finalmente, al abandonar la biblioteca y adentrarse nuevamente en el laberinto de pasillos, se dio cuenta de que el conflicto no era simplemente un fenómeno aislado, sino una fuerza que había invadido cada aspecto de la mansión. La conexión entre la ex cantante y su hija, el eco de sus voces y la fragilidad de sus recuerdos, se entrelazaban con la realidad de un hombre que, hasta ese momento, había vivido ajeno a las complejidades de la vida. La intensidad de la noche, el crujir de la madera bajo sus pies y el tenue resplandor de las luces le recordaban que el destino estaba en juego y que cada secreto revelado era un paso más hacia la inevitable confrontación. Al final de ese recorrido emocional, el multimillonario se detuvo frente a una gran ventana que daba al jardín trasero. Desde allí, observó la vastedad del cielo estrellado, sintiendo en lo profundo de su ser que el conflicto que había descubierto era solo la punta del iceberg. Cada estrella parecía contar una historia, cada destello un recuerdo de vidas marcadas por el dolor y la redención. En ese instante, comprendió que el camino hacia la verdad sería arduo y doloroso, pero que a través de esa búsqueda no solo desvelaría el destino de la ex cantante, sino que también se enfrentaría a las sombras que habían forjado su propia existencia. La noche seguía su curso y el murmullo del viento, como un tenue canto ancestral, le susurraba promesas de redención y secretos por descubrir. El conflicto se profundizaba y el eco de la historia se entrelazaba con la fuerza inquebrantable de la voluntad humana. El multimillonario, con cada paso, se sumergía más en un abismo de emociones, donde la dualidad entre la opulencia y la fragilidad se presentaba en cada rincón. Sabía que el destino lo había marcado y que en esa maraña de recuerdos y esperanzas, el futuro de la ex cantante y el de la mansión se entrelazarían de una manera que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. La penumbra se cernía sobre la mansión, como un manto que, pese a su opulencia, invitaba a revelar secretos largamente sepultados. Tras sumergirse en los oscuros recovecos de la historia, el multimillonario se encontró en la sala de música, un aposento olvidado, donde el eco de antiguas glorias aún parecía vibrar en cada rincón. Allí, en un ambiente impregnado de memorias y silencios reverberantes, el peso del pasado se hacía casi tangible. La estancia estaba iluminada solo por la luz trémula de una lámpara antigua, que lanzaba destellos sobre las superficies desgastadas y los instrumentos olvidados, dotando al escenario de una atmósfera cargada de expectación. El aire, denso con el aroma a polvo y a melancolía, se movía lentamente, acariciando las superficies de un piano de cola cuyos teclados gastados aún guardaban el eco de melodías pasadas. El multimillonario, impulsado por una mezcla de determinación y asombro, se acercó a ese relicto de la vida artística que tanto había ignorado. Cada paso se sentía como una invitación a adentrarse en un universo paralelo donde el glamour de antaño se entrelazaba con la crudeza de las heridas no cicatrizadas. Las texturas contrastaban. La suavidad sedosa del terciopelo que recubría antiguos sillones se oponía al frío e implacable mármol que definía la estructura del lugar, mientras que el susurro distante de un violín imaginario se mezclaba con el latido pausado de la mansión. En un rincón apartado, escondida tras una cortina raída, reposaba una vieja caja de madera decorada con filigranas casi borradas por el tiempo. Con manos temblorosas, el hombre abrió la caja y de su interior emergió una serie de objetos que parecían custodiar el alma de la ex cantante. Entre fotografías en sepia, cartas manuscritas y partituras descoloridas,
se hallaba una grabación en cinta. Su envoltorio presentaba un símbolo que evocaba una época de esplendor y tragedia. La cinta, aún en su estado original, parecía latir con una energía que desafiaba la lógica del olvido. Al sostenerla, el multimillonario sintió el contacto frío de la cinta y al mismo tiempo la calidez de una memoria que clamaba por ser desvelada. Con el dispositivo antiguo en mano, se dirigió hacia el centro de la sala, donde un reproductor polvoriento aguardaba su turno para revivir el pasado. Mientras conectaba la cinta, la habitación se impregnó de un silencio expectante, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar el nacimiento de una verdad largamente oculta. Al pulsar el botón de reproducción, un zumbido bajo llenó el ambiente, y la voz de la ex cantante emergió, entrecortada y emotiva, como si cada palabra fuera un suspiro de una vida que se había rendido a las sombras. La grabación comenzaba con la descripción de un escenario vibrante, pero también lleno de dolor, una confesión íntima que hablaba de traiciones, de amores prohibidos y de una fama que se había convertido en una carga insoportable. Las palabras, cargadas de una sinceridad brutal, penetraban en lo más profundo del alma del multimillonario. Escuchaba con atención cada detalle, cada pausa y cada inflexión que revelaba la dualidad de una existencia que había sido aclamada y a la vez condenada por un destino implacable. La voz de la excantante era como un eco lejano que traía consigo el retumbar de un pasado glorioso, pero también el lamento de un sueño truncado. Cada nota de la grabación parecía tejer un puente entre el pasado y el presente, haciendo que la verdad emergiera con una fuerza arrolladora. En ese preciso instante, el ambiente se cargó de una tensión que rozaba lo insostenible. La música de fondo, tenue y distante, se combinaba con el sonido incesante de la cinta, girando en el reproductor, creando una sinfonía de emociones que invadían cada fibra del ser del multimillonario. El frío del mármol se mezclaba con el calor de la nostalgia y la fragancia de la madera envejecida se entrelazaba con el perfume olvidado de las rosas marchitas que adornaban un viejo jarrón en la esquina. La textura de las letras, cuidadosamente grabadas en las partituras, parecía revelarle la historia completa de una mujer que en su momento había deslumbrado al mundo entero y sin embargo había optado por renunciar a la fama para proteger lo más valioso que tenía, su esencia y la inocencia de su hija. El relato de la grabación iba más allá de una simple confesión. Era un testimonio de lucha, de un alma que había decidido renunciar a la superficialidad del éxito para abrazar una verdad más profunda. La excantante hablaba de un amor prohibido, de una traición que la había destrozado y de un sacrificio que había dejado cicatrices imborrables. Con cada palabra, el ambiente se impregnaba de un dolor ancestral, de un grito silente que clamaba por redención. La intensidad de la narrativa se acentuaba con cada pausa, con cada silencio cargado de significado, haciendo que el tiempo pareciera estirarse en una eternidad de revelaciones. El multimillonario sintió una oleada de emociones encontradas. Por un lado, la rabia de haber ignorado durante tanto tiempo la existencia de un talento genuino y por otro, la compasión por la vida rota que se desplegaba ante sus ojos. Mientras escuchaba la grabación, sus propios recuerdos comenzaron a mezclarse con la historia de la ex cantante, imágenes de un pasado olvidado en el que la música y la pasión se entrelazaban en un baile frenético, se abrieron paso en su mente. Cada acorde parecía evocar momentos de una juventud distante, en la que la vida se vivía sin reservas y cada experiencia era un destello de autenticidad. La fragilidad de esos recuerdos contrastaba con la fuerza de la narrativa que ahora emergía,
creando una fusión de sentimientos que lo dejaba casi sin aliento. El ambiente en la sala se transformó en un escenario de revelaciones. La luz intermitente de la lámpara parecía marcar el compás de una historia que se reescribía ante sus ojos. El zumbido de la cinta se volvió casi hipnótico y cada palabra pronunciada en la grabación abría una puerta a un mundo que el multimillonario había mantenido cerrado por conveniencia y orgullo. La verdad, esa verdad ineludible, comenzaba a emerger como un torrente imparable, llevándose consigo las barreras del silencio y la indiferencia. La excantante, a través de su voz quebrada, le mostraba que detrás de la fachada de una vida austera se escondía un universo de emociones, sueños y cicatrices que necesitaban ser sanadas. La atmósfera se volvió casi etérea cuando, en medio de la revelación, el sonido de pasos se aproximó desde el corredor. La tensión se intensificó de inmediato y el multimillonario, con el corazón palpitante, se apartó brevemente de la cinta para atender el repentino movimiento. Sin embargo, la interrupción no fue más que un recordatorio de que el pasado y el presente estaban irremediablemente entrelazados en aquella noche. Los pasos, firmes y decididos, provenían de la empleada, cuya mirada reflejaba el peso de secretos largamente guardados. Al cruzar la puerta, ella se detuvo al ver al hombre absorto en la escucha de aquella confesión. La expresión en su rostro era una mezcla de resignación y alivio, como si finalmente se hubiera visto obligada a enfrentar el fantasma de sus decisiones. Con la voz entrecortada, ella se dirigió al multimillonario. Sabía que este día llegaría, que la verdad no podía seguir oculta bajo el peso del silencio. Sus palabras resonaron en la sala con la fuerza de una confesión liberadora, y en ese instante el ambiente se cargó de una energía renovada. La tensión se transformó en una especie de complicidad, en la que ambos compartían la responsabilidad de llevar a la luz lo que había sido enterrado en el olvido. La excantante, cuya identidad se había visto relegada al rincón de la mansión, emergía a través de las palabras grabadas en aquella cinta, y la verdad, implacable e inevitable, comenzaba a desmoronar los muros de indiferencia que habían separado el arte de la vida cotidiana. La empleada continuó, su voz más firme y cargada de una emoción que parecía haber madurado con el tiempo. Cada nota, cada palabra, es un fragmento de lo que fui y de lo que nunca pude olvidar. No es solo una confesión de dolor, sino un testamento de lo que significaba vivir con pasión, de lo que se pierde cuando se renuncia a uno mismo. Las palabras flotaban en el aire, impregnadas de una sinceridad brutal que obligaba a quien las escuchaba a confrontar sus propios miedos y arrepentimientos. Mientras la grabación seguía sonando en el fondo, la sala se convirtió en un santuario donde la verdad se mostraba en toda su crudeza, despojando a cada uno de las máscaras que la sociedad había impuesto. El multimillonario, con la mirada fija en la empleada, sintió que algo en su interior comenzaba a transformarse. La revelación de la historia, cargada de pasión y sacrificio, rompía los muros de su indiferencia y despertaba en él una empatía que jamás había imaginado. El eco de la voz de la excantante, aunando el dolor del pasado con la esperanza de un futuro distinto, se apoderaba de cada fibra de su ser, haciéndole cuestionar la lógica de un mundo regido únicamente por el poder y la apariencia. La mansión, con sus sombras alargadas y sus rincones silenciosos, parecía susurrar que la verdad era una fuerza imparable, capaz de deshacer incluso las estructuras más sólidas. Con cada minuto transcurrido, la cinta seguía narrando una historia de redención y de renuncia, de un alma que había elegido renacer en medio de la adversidad.
Las palabras se mezclaban con el suave sonido de la lluvia que comenzaba a golpear los ventanales, aportando un contrapunto natural a la intensidad del relato. La lluvia, con su incesante murmullo, parecía lavar las heridas del pasado, prometiendo un renacer en el fragor de una noche que estaba a punto de cambiarlo todo. En ese instante, la verdad se erguía como una figura imponente, desafiando al tiempo y a la indiferencia con la fuerza de un torrente incontrolable. La tensión alcanzó su punto culminante cuando la grabación llegó a su fin, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de significado. El reproductor se detuvo y en ese instante el destino parecía colgar en un delicado equilibrio entre lo que había sido y lo que estaba por venir. El multimillonario, con el rostro iluminado por la luz parpadeante de la lámpara, sintió que se abría ante él un horizonte de posibilidades inexploradas. La verdad, en su forma más cruda y desgarradora, se había presentado sin adornos, obligándolo a reconsiderar todo aquello en lo que había confiado ciegamente. Mientras la lluvia se intensificaba, marcando el compás de una noche que parecía eterna, el hombre se dirigió hacia la ventana, observando cómo las gotas recorrían el cristal con la urgencia de un destino inexorable. La historia de la ex cantante, plasmada en aquella cinta y en las lágrimas de la empleada, se fundía con el murmullo de la tormenta, creando una sinfonía de redención y de promesas no cumplidas. El eco de aquella confesión resonaba en el aire, como un himno que llamaba a la transformación, y en cada gota que caía se dibujaba la imagen de un futuro donde la verdad, por más dolorosa que fuera, se alzaría como la única salvación. El ambiente se impregnó de una determinación silenciosa y en esa noche cargada de emociones, el multimillonario comprendió que la historia que había descubierto era mucho más que un simple relato del pasado. Era un llamado a la acción, una invitación a enfrentar los demonios que habían dejado cicatrices en aquellos que se habían dejado arrastrar por la indiferencia y la opresión. Con cada latido, con cada respiro, la verdad emergía, desafiando las convenciones y ofreciendo la posibilidad de un renacimiento, incluso en medio del dolor y la pérdida. Finalmente, mientras la tormenta arrebataba las últimas sombras de la noche, el hombre se quedó solo en la sala de música, rodeado de los ecos de una confesión que prometía cambiar el curso de la existencia de todos aquellos que, en silencio, habían sido testigos de un destino injustamente olvidado. La verdad comenzaba a emerger y en su surgimiento se encontraba la posibilidad de redención, de sanación y de un futuro en el que el arte y la pasión pudieran, al fin, volver a brillar con la intensidad que merecían. La atmósfera en la mansión había cambiado de manera irreversible. El descubrimiento de la grabación y la confesión de la empleada habían dejado una estela de emoción intensa que impregnaba cada rincón del lugar. El multimillonario, con la mente llena de preguntas y el corazón tambaleante entre la ira y la compasión, se encontró frente a la empleada en un corredor silencioso donde las sombras parecían alargar la desesperación y la esperanza al mismo tiempo. Sus miradas se encontraron en un tenso silencio que lo decía todo. La verdad, aunque dolorosa, había de ser enfrentada y sus consecuencias inevitables. Con voz quebrada, la empleada confesó que su retiro del estrellato no había sido una elección voluntaria, sino el resultado de traiciones y presiones que la obligaron a abandonar un mundo que la había aclamado y luego la había relegado al olvido. Cada palabra salía de ella como un suspiro liberador, y en ese instante el tiempo pareció detenerse mientras el multimillonario absorbía el peso de cada revelación. El dolor en sus ojos era profundo, y sus manos temblorosas mostraban una
lucha interna que dejaba entrever el conflicto entre el deseo de ocultar el pasado y la necesidad imperiosa de que la verdad viera la luz. El ambiente se cargó de una energía casi palpable, y el eco de la confesión se mezcló con el sonido distante de la lluvia golpeando los vitrales. La mansión, testigo silencioso de tantas vidas y secretos, parecía vibrar con la intensidad de las emociones reveladas. El multimillonario sintió en su interior una transformación que lo impulsaba a actuar, a buscar redención no solo para la empleada, sino para él mismo, quien se había sumido en la indiferencia durante tantos años. La revelación había destrozado las barreras de su frialdad, y ahora cada palabra era una puñalada que lo obligaba a reconsiderar sus convicciones y la forma en que había manejado el poder y el olvido. Con una determinación que crecía en el silencio del corredor, decidió que no podía permitir que aquel talento, oculto por el temor y la vergüenza, se desvaneciera en el anonimato. Se prometió a sí mismo reparar la injusticia, dando la oportunidad a la ex cantante de resurgir, de volver a encontrar en la música el medio para sanar las heridas del pasado. La tensión se volvió un puente entre la desesperación y la esperanza, y en cada latido se percibía la promesa de un renacer. La verdad, aunque amarga, era la semilla de una transformación que amenazaba con derribar los muros de indiferencia y orgullo que durante tanto tiempo habían imperado en la mansión. Mientras el eco de la confesión se desvanecía en la penumbra, el multimillonario tomó una decisión trascendental. Se volvió hacia la empleada, con una mirada decidida y compasiva, y le dijo que juntos enfrentarían las consecuencias de esa verdad. En ese instante, el peso de los años, de los secretos y de las oportunidades perdidas se disipó ante la fuerza de un compromiso renovado. La mansión, con sus muros cargados de historias olvidadas, se convirtió en el escenario de un renacimiento emocional, donde el arte y la pasión recuperarían su lugar en el mundo y donde cada lágrima derramada sería el preludio de un futuro iluminado por la redención y el coraje. La atmósfera en la mansión se volvió aún más densa, cargada de una energía renovada que contrastaba con el silencio previo. Tras la revelación que había conmovido a cada rincón de aquella casa de secretos, el multimillonario y la empleada se encontraron en medio de un torbellino emocional que amenazaba con reescribir el destino de sus vidas. La lluvia seguía golpeando los vitrales, marcando el compás de una noche en la que la esperanza parecía renacer entre las sombras del pasado. El multimillonario, impulsado por la determinación de reparar las heridas de la historia, tomó una decisión audaz: ayudar a la ex cantante a retomar el escenario, no solo para honrar su talento olvidado, sino para darle a la niña, su herencia viva, la oportunidad de brillar sin miedo. Con una mirada intensa y llena de compromiso, le dijo a la empleada que la oportunidad de redención no llegaba solo a través de las palabras, sino que debía materializarse en acción. En ese instante, la mansión dejó de ser un mausoleo de mimbres en Babesiam, secretos para transformarse en el escenario de un renacer emocional. La empleada, aún con el peso de sus lágrimas secándose lentamente en el rostro, asintió con una mezcla de miedo y alivio. Su voz, cargada de un eco de antiguas glorias y de nuevos sueños, se entrelazó con la melodía que resonaba en la penumbra. No puedo seguir ocultando este don. Mi hija y yo merecemos la oportunidad de demostrar que la pasión y el talento pueden iluminar incluso los rincones más oscuros. Cada palabra se impregnaba en el aire, marcando el inicio de una lucha por la verdad y la justicia que había permanecido silenciada durante tantos años. Mientras tanto, en un pequeño estudio, improvisado en uno de los salones olvidados, la niña se preparaba para su primer ensayo público.
La habitación, decorada con cortinas gastadas y muebles que recordaban épocas pasadas, se transformó en un santuario de sueños por un instante. Con cada acorde ensayado, la niña mostraba destellos de un talento innato que parecía latir al compás del renacer de la esperanza. El sonido de su voz se alzaba tímidamente, pero con una firmeza que desafiaba la opresión del tiempo. Cada nota era un grito de libertad, una manifestación de una energía contenida durante años que, ahora, buscaba liberarse de las cadenas del olvido. El multimillonario, por su parte, se convirtió en el pilar que sostenía aquella nueva iniciativa. Reuniendo a un grupo de músicos y técnicos, orquestó la preparación de un evento que iba más allá de una simple presentación. Era un acto de reivindicación, una manifestación de que el talento genuino puede resurgir incluso en los entornos más inesperados. La transformación se hizo palpable en la mansión, donde cada pasillo y cada sala parecían vibrar con la anticipación de lo que estaba por venir. Los murmullos de los sirvientes y los ecos de conversaciones en salas adyacentes se entrelazaban con el incesante latido de la lluvia, creando una sinfonía de emociones que elevaba la tensión y el suspense. El día del ensayo se aproximaba y en la penumbra de la noche, la familia y los colaboradores se reunieron en un ambiente casi místico. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso y a flores frescas, un contraste con el habitual olor a cera de vela y a papel envejecido. Las luces tenues y los reflejos de la luna jugaban en las superficies pulidas, ofreciendo destellos de un futuro prometedor. La niña, vestida con un sencillo pero elegante atuendo, se encontraba en el centro del escenario improvisado. Con cada respiración, se percibía la tensión de un destino por cambiar, y la mirada de su madre, llena de amor y de un miedo ancestral, era el recordatorio de que aquel momento era crucial para ambas. En ese instante, el multimillonario se sintió abrumado por la magnitud de la oportunidad. La escena era un puente entre el pasado oscuro y un futuro lleno de posibilidades, un testimonio de que la redención no solo se hallaba en las confesiones, sino en la valentía de actuar. La emoción se filtraba en cada rincón, y la mansión se convertía en el crisol donde se forjaba una nueva historia, donde la música y el amor serían los protagonistas de un renacer que desafiaría el olvido. Con una determinación férrea, prometió apoyar el evento, no solo como un espectador, sino como un actor fundamental en el cambio que se avecinaba. La tensión, la esperanza y el temor se entrelazaban en el aire, dando lugar a un momento cargado de significado y de suspense, en el que cada latido marcaba la posibilidad de transformar el dolor en una oportunidad luminosa. La noche avanzaba, y con ella el compromiso de cambiar la historia se fortalecía, dejando claro que a veces el verdadero poder reside en la capacidad de enfrentar el pasado para construir un futuro donde el arte y la pasión sean libres de brillar. La atmósfera en la mansión se transformó en un escenario vibrante y electrizante, donde cada rincón latía con la inminente llegada del clímax. La noche, impregnada de un manto de estrellas y un murmullo de lluvia, parecía contener el aliento ante la inminente aparición de un destino largamente esperado. En el salón principal, que había sido testigo de secretos y confesiones, se había preparado un pequeño escenario improvisado para el ensayo final del evento. Las luces, apenas titilantes, esbozaban sombras danzantes sobre las paredes centenarias, mientras el ambiente se llenaba de una tensión palpable que fusionaba el pasado doloroso con la promesa de un futuro transformado. La niña, con su atuendo, sencillo pero lleno de elegancia y determinación, se encontraba en el centro del escenario. Sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y una convicción inexplicable, como si cada latido de su corazón marcara el ritmo de un renacer inminente.
La habitación se impregnó del eco de los susurros y las respiraciones contenidas de los presentes, todos ansiosos por presenciar el acto que rompería las cadenas del silencio. Con cada paso que daba hacia el micrófono, la joven parecía despojarse de las sombras que la habían acompañado durante tanto tiempo, emergiendo como la encarnación viva de un talento que había sido reprimido por el miedo y la opresión. Mientras la niña iniciaba su interpretación, la sala se sumergió en un silencio reverente. Su voz, inicialmente tímida, comenzó a elevarse con una fuerza que parecía desafiar a la misma noche. Cada nota se entrelazaba con el ambiente, creando un puente entre lo que fue y lo que podría ser. La melodía, cargada de una emoción que parecía brotar de lo más profundo de su ser, se convirtió en un grito de libertad que resonaba en cada esquina de la mansión. El sonido era tan puro y vibrante que en ese instante el tiempo pareció detenerse. Cada gota de lluvia, cada suspiro de los presentes se unía a esa sinfonía de redención. El multimillonario, que había sido testigo silencioso de la transformación, se encontraba en una de las butacas antiguas, con el rostro iluminado por una mezcla de asombro y gratitud. En su mirada se podía leer la certeza de haber presenciado algo que trascendía lo mundano, una verdad largamente oculta que, al fin, se abría paso con la fuerza de una tormenta. La tensión se disolvía en el aire a medida que cada nota alcanzaba su clímax, y la niña, envuelta en un aura de determinación y vulnerabilidad, dejaba entrever la profundidad de un alma que, a pesar de las heridas, se negaba a renunciar a su pasión. En el instante final, cuando la última nota se desvaneció en un eco prolongado, el silencio se convirtió en aplausos ensordecedores. La mansión, testigo de tantos secretos y cicatrices, parecía vibrar con la energía de un nuevo comienzo. La luz que había regresado al escenario no solo iluminaba el rostro de la niña, sino que abría una puerta al futuro, donde el arte y la verdad se entrelazaban en una danza eterna. El retorno a la luz había sido triunfante, y en cada mirada se reflejaba la promesa de que, incluso en la oscuridad más profunda, el talento y la pasión encontrarían su camino. La madrugada comenzaba a asomar tímidamente por las ventanas de la mansión, mientras el eco de la presentación aún vibraba en cada rincón. La atmósfera se había transformado en un remanso de calma tras la tempestad emocional, y la sensación de haber sido partícipes de un renacer se palpaba en el aire. El multimillonario, sentado frente a una gran ventana, observaba cómo los primeros rayos de luz disipaban las sombras de la noche. Su rostro reflejaba una mezcla de satisfacción, asombro y una nueva comprensión de lo que realmente importaba. La verdad, expuesta a través de lágrimas y notas musicales, había abierto una puerta hacia un futuro lleno de posibilidades, donde el arte y la pasión se erigían como pilares fundamentales. La empleada, con la mirada serena y los hombros liberados de años de secreto, se encontraba junto a él, compartiendo en silencio el peso de las revelaciones y el alivio de una carga finalmente aligerada. En ese instante, ambos entendieron que la redención no era solo un acto de superar el pasado, sino la construcción de un legado donde cada herida se transformaba en una lección y cada nota en un compromiso de seguir adelante. La mansión, testigo mudo de historias de dolor y esperanza, parecía susurrar que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para sanar. Y mientras la luz del amanecer se filtraba por los vitrales, el futuro se mostraba brillante y lleno de promesas, invitando a todos a nunca dejar de soñar y a abrazar la verdad con valentía.